El gran problema es la asunción de síntomas como si fueran inherentes al sexo femenino. ¿Qué pretendes? Pues si tienes la regla, o qué pretendes si eres mujer, qué pretendes si estás embarazada, qué pretendes si estás con la menopausia, qué pretendes si eres madre, no vas a estar arrastrada y cansada, pues es normal. No es normal. No tiene por qué doler la menstruación. Una cosa es una ligera molestia, pero de ahí a los dolores que supone en tantísimas mujeres, o sea, que tienen que estar pensando en si le va a venir la regla tal día, porque si no, en esa semana no puede viajar o no puede hacer tal. La menstruación no debería justificar tener una anemia. Este tipo de menstruación sí puede justificar la anemia, pero el problema es que ese tipo de menstruación es patológica. Detrás de muchas fibromialgias lo que hay es una alta carga tóxica, ¿no? Y me estoy hablando de los disruptores endocrinos. Lo que nos dicen los estudios hoy en día es que hay 10 veces más toxicidad, contaminación dentro de nuestras casas que fuera. Entonces lo que debería ser nuestro templo sagrado nos está enfermando. Una vez que entran estos tóxicos en el cuerpo, ¿hay alguna manera de deshacernos de ellos o ya se quedan con nosotros para siempre? Yo te he oído muchas veces decir que incluso aunque te hagas la prueba de la celiaquía, puede dar negativo y que aún así haya una celiaquía detrás. Es que el 80% de los pacientes celíacos están sin diagnosticar, entonces El 80%. las 80%. Es que hay que ir al baño todos los días. Asumimos que no pasa nada por no ir al baño todos los días, porque no, es de familia. Es que no son de familia. Los índices de infertilidad se han duplicado de un 10% a un 20%. Y aquí hay mucho más que simplemente la edad. Yo sé que muchas de las mujeres que nos estén escuchando ahora se sentirán identificadas y bienvenidas al despertar. Pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pastilla Azul, Pastilla Roja. Hoy tenemos con nosotros a Camino Díaz. Camino, ¿qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Igualmente. Bueno, Camino es doctora desde hace muchos años, tiene mucha experiencia pasando consulta y bueno, ella está especializada en medicina integrativa. Me gustaría que nos contaras un poquito, bueno, pues qué es esto de medicina integrativa y a qué te dedicas a día de hoy. Bueno, yo soy médico especializada en medicina de familia de forma académica y convencional. Y he estado trabajando como médico de familia pues más de 10 años, con lo cual conozco de primera mano cómo funciona el sistema de salud y cómo funciona pues, una consulta de atención primaria en la que yo he estado trabajando muchos años en distintos puntos, tanto de España como fuera de España también. Y posteriormente empecé a darme cuenta de lo que me faltaba por saber, ¿no? Una vez que te enfrentas a tu paciente y descubres que sabes mucho de enfermedad, pero te falta mucho por saber de salud y de explicaciones de las enfermedades que tienen los pacientes más allá que la fisiopatología, y ahí empecé a hacer una formación de forma autodidacta, porque por entonces no había ninguna formación reglada en todo lo que eran terapias complementarias, conocimientos profundos de nutrición, de suplementación natural. Ya me metí en el mundo de la microbiota intestinal, que es un mundo fascinante y que bueno, hoy en día por fin ha empezado a tomar mayor relevancia y la población lo conoce mucho más, ¿no? Pero también pues sobre todo la problemática de los tóxicos ambientales, y por eso también me hice un máster en medicina ambiental. En fin, me he hecho numerosas formaciones y másters y cursos y un largo etcétera, que ha dado un poco pie a poder hacer ese trabajo de una forma más integrativa, porque hemos pasado lo que eran antes las medicinas alternativas a complementarias y ahora se llama integrativa, porque realmente lo que hacemos es integrar todo ese conocimiento, aunando lo mejor de la medicina convencional con este otro avance, ¿no? En otro tipo de conocimientos transversales más avanzados, que hoy en día la medicina convencional todavía no está actualizada, asociada también a otro tipo de terapias complementarias basados en medicinas tradicionales y que aportan pues, ese conocimiento más profundo de lo que es la salud, de lo que son los hábitos de vida saludables y de lo que son terapias diferentes a las farmacológicas, que también ayudan a mejorar las enfermedades. Y todo esto es lo que realmente sería la medicina integrativa. Poca cosa, ¿eh? Poca cosa, que hoy en día creo que hay mucha frivolidad a la hora de hablar de medicina integrativa, porque cualquiera que haga, no sé, se dedique a una sola cosa se cree que está haciendo medicina integrativa, ¿no? Y no es tan sencillo. Pero bueno, todo poco a poco pues va conformando un nuevo cambio de paradigma y de pensamiento y de aceptación de que la salud y la enfermedad son muchísimo más complejas y no se pueden solamente abordar desde una sola mirada.
Y tú, en tu consulta, yo sé que, bueno, pasas consulta, creo que online también, ¿no? Tratas, bueno, pues tanto a hombres como a mujeres, pero sé que tienes muchísimas pacientes que son mujeres, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la patología asumida por la mujer, o más bien, bueno, de lo que la sociedad ha hecho a la mujer creer que es una patología normal para ella. Y hay muchos temazos, ya lo hemos dicho antes fuera de cámaras, ¿no? Hay muchos temazos que están ahí dentro, pero me gustaría empezar por uno que creo que es importante y que además creo que toca a todas las mujeres todos los meses, y que es el dolor menstrual. Entonces yo sé que tienes mucha experiencia en esto y sé que es una cosa que es muy común, ¿no? Este dolor menstrual, pero que no debería ser normal. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de esto? Y bueno, también un poquito un acercamiento a qué podemos hacer para que esto no suceda. ¿Cuáles son las causas por las que esto suceda y qué sucede? ¿Y qué podemos hacer para evitar esto? Bueno, lo más importante es que hoy en día ni siquiera la mujer reconoce que tiene una patología, ¿vale? O sea, el gran problema es la asunción de síntomas como si fueran inherentes al sexo femenino. Y eso es algo que veo a diario en mi consulta, que me conmueve muchísimo, porque veo el sufrimiento que asumen tantísimas mujeres desde que son niñas, empezando por los dolores menstruales, que se asume que la menstruación tiene que doler. Y bienvenidas a las que estéis escuchándome y de repente descubráis o abráis los ojos, porque no tiene por qué doler la menstruación. Una cosa es una ligera molestia, porque al final hay un desprendimiento de un tejido que puede suponer algo de molestia, pero de ahí a los dolores que supone en tantísimas mujeres, que incluso pues, les incapacita para ir al colegio, para ir a su trabajo, para desarrollar su vida de forma normal, o sea que tienen que estar pensando en si le va a venir la regla tal día, porque si no, en esa semana no puede viajar o no puede hacer tal. Yo sé que muchas de las mujeres que nos estén escuchando ahora se sentirán identificadas, y bienvenidas al despertar. Pastilla roja, por favor, es que esto no es inherente a la mujer y no tiene por qué doler la menstruación, empezando por esto, como por los dolores de cabeza, como pues por ejemplo con las anemias y el cansancio, ¿no? Que bueno, como supuestamente sangramos, tenemos que estar anémicas todas, y esto pues es otro de los grandes hitos y en los que cuando yo he estudiado a fondo me he dado cuenta del gravísimo error que existe de concepto y que incluso los propios médicos desconocemos. Y seguimos perpetuando esta sensación de que las mujeres tienen que asumir un montón de sintomatología, que lo único que nos está diciendo es que hay una patología inflamatoria de base y que eso es una patología. Es decir, eso hay que descifrarlo, hay que analizarlo, hay que diagnosticar qué hay ahí detrás, hay que tratarlo. Claro. Porque la mujer se merece vivir una vida en plenitud de facultades, con toda la energía y su vitalidad, y sin tener que asumir tantísimas patologías, ¿no? Tantos síntomas, dolores de cabeza, y luego todo lo que se deriva en un posterior problema de infertilidad que hoy estamos viendo y que por supuesto está asociado a este estado inflamatorio de base. Sabemos el problema tan serio que hay hoy en día del tema de infertilidad, que luego hablaremos de ello, sí, pero que todo tiene que ver con este proceso inflamatorio de base. Claro. Y que luego pues, puede desencadenar en la típica menopausia patológica, que tantas mujeres hoy en día vienen a mi consulta diciendo: es que me gustaría prepararme para la menopausia, como si fuese algo patológico, ¿no? Bueno, igual que se patologiza mucho el embarazo, ¿no? Y al final son procesos vitales en la vida de una mujer que deberían llevarse como se han llevado a lo largo de la historia, ¿no? Con toda la naturalidad y sin esta situación tan patológica con la que se está viviendo hoy en día. Sí, aparte que vives con miedo también, ¿no? Vives con miedo a que te venga la regla, vives con miedo a que te venga la menopausia, vives con miedo a quedarte embarazada, vivimos con miedo al dolor constantemente. Con miedo, y además con la frustración de no te vayas a quejar porque te van a decir que eso es por... Exacto. Bueno, pues ¿qué pretendes? Pues si tienes la regla, o ¿qué pretendes si eres mujer? ¿Qué pretendes si estás embarazada? ¿Qué pretendes si estás con la menopausia? ¿Qué pretendes si eres madre? ¿No vas a estar arrastrada y cansada? Pues es normal. No es normal. Entonces hay que dejar de conformarse y empezar a cuestionarse y a replantearse
todas estas situaciones en las que la mujer no está en plenitud de sus facultades físicas, psíquicas y emocionales. El problema, yo creo que le estabas diciendo antes, ¿no? Que claro, se tiene que diagnosticar, pero para que te diagnostiquen tienes que encontrar con un profesional que esté, bueno, pues cualificado para hacerte un buen diagnóstico. Claro, muchas veces lo que pasa es que tú vas a, bueno, pues a lo mejor a la seguridad social, ¿no? Porque es lo que normalmente utilizas cuando tienes algún problema de salud. Y puede ser que pues a lo mejor el médico tengas muchísima suerte y te mande pues a lo mejor al ginecólogo o a la ginecóloga, ¿no? Te hagan las pruebas que te tengan que hacer, ¿no? Una citología, una ecografía, lo que sea, y sale todo bien, pero tú sigues teniendo problemas, sigues teniendo dolores de menstruación. ¿Qué está pasando ahí? Porque claro, si ahí no te ven nada en estas pruebas, ¿qué está pasando por debajo que no se ve y que realmente hay un problema? Porque claro, si a ti te dicen, oye, está todo bien, no hay ningún problema en la ecografía, no hay ningún problema en la citología, esto es normal, y tú te vas a tu casa y sigues con tu dolor, ¿qué podemos hacer ahí? Pues es que hay que hacer un cambio de pensamiento completo, porque lo primero es que hay un error a la hora de informar a los pacientes, en este caso a las mujeres, y es que el hecho de no encontrar una alteración en las analíticas o en los estudios significa que esté todo normal. Significa que esas analíticas no muestran dónde está el problema de sus síntomas. No significa que todo esté bien. Y esto es una de las cosas que más frustración conlleva en el día a día a los pacientes. Yo que tengo pacientes a diario, es una de las cosas que más frustra, porque me vienen y me dicen, es que algo me debe pasar, doctora, porque es que a mí me dicen que las analíticas están bien, pero yo no me encuentro bien. Exacto. Y digo, claro, es que te han mirado la punta del iceberg. Entonces hay que entender que el sistema sanitario, sobre todo el público, está muy bien preparado para detectar patología grave. Entonces eso es realmente donde ponemos el foco los médicos. Hoy en día en el sistema de salud convencional, donde se hace muchísimo hincapié es en descartar una patología grave, aguda, urgente. Yeah. Entonces, está muy bien que haya ese filtro, porque bueno, pues gracias a Dios, con el sistema sanitario que tenemos tan potente, pues podemos detectar a tiempo un cáncer de mama o de cervix o una patología que suponga pues una intervención rápida, ¿no? Y cuanto antes, además, mejor. Pero es que esto a lo mejor es un porcentaje mínimo en la cantidad de síntomas y de patologías que se tienen habitualmente, que es la patología crónica que nos acompaña durante toda nuestra vida y que puede suponer más del 80% de estas patologías. Entonces, ¿qué pasa con ese 80% que se descarta patología grave urgente? Y entonces a las mujeres o a cualquier paciente, porque podemos hablar de cualquier otro tipo de patología, se les ponen pues diagnósticos de estos de amplio espectro, como hablo yo, y además completamente vacíos, porque se les ponen diagnósticos sintomáticos, síndrome de intestino irritable, fatiga crónica, o sea, todos se van poniendo, bueno, pues migrañas o fibromialgias o artritis, o sea, y así un continuo, pero no se está diciendo qué hay detrás. O sea, no son diagnósticos etiológicos, pero el médico ya te pone la etiqueta y, bueno, si tienes la suerte de que te pone un diagnóstico, al menos ya el paciente se queda como un poco más tranquilo porque ya tiene una receta con la que puede tirar, pero si además ni siquiera se encuentra que hay algo con lo que se pueda etiquetar al paciente, pues la persona se va totalmente frustrada y diciendo, pues debe ser que me lo estoy inventando, o será lo que les terminan diciendo. Es el estrés, ¿no? O son los nervios, o es familiar. Claro, ¿no? O es tu estilo de vida, ¿no? Que a veces como que parece que incluso te echan a ti la culpa de decir... Y asumes ahí como una culpabilidad. Exacto. De decir, bueno, pues no sé, iré al psiquiatra, no vaya a ser que es que... Y hombre, yo no estoy diciendo que el estrés no condicione, pero puede ser el disparador, ¿no? El desencadenante, el interruptor para que empeore esa situación de base. Pero hay una situación de base que no se está diagnosticando con la mayoría de las analíticas y pruebas que se están haciendo hoy en día, que realmente lo que se hace es mirar la punta del iceberg, pero no se mira más allá. Entonces, cuando hay una sospecha clínica, o sea, lo primero es que el médico tiene que tener un conocimiento y una sospecha clínica, porque lo que no conoce un médico no lo puede diagnosticar. Exacto. Y si además el médico tiene una sospecha clínica, la tiene que perseguir aunque las primeras analíticas salgan negativas,
¿Por qué? Porque es mucho más importante la sospecha clínica de un médico que una analítica, porque una analítica simplemente es una foto, y además es una foto que puede ser el escaparate, pero no te está hablando de lo que hay detrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema sanitario de hoy en día, con 6 minutos por paciente, ya miras lo que le da tiempo al pobre médico a seguir investigando. O sea, que es que ni siquiera es que el médico no quiera investigar más, es que el sistema está completamente diseñado para solamente detectar esos casos graves, para dedicarse a ellos, y lo demás que no se siga cronificando. Entonces, claro, al final, si quieres darle una solución al paciente, lo que le haces es poner un parche, porque el fármaco es lo más fácil de poner. O sea, de hecho, yo no creo que tarde mucho la IA en poner un fármaco mejor que cualquier médico. Entonces, sinceramente, es que ahí no puede estar nuestro criterio o nuestro conocimiento o nuestra dedicación médica a la hora de atender a nuestros pacientes. Tiene que ser mucho más que simplemente el aliviar en el sufrimiento a través de un fármaco, ¿no? Que yo no digo que no haya que tomarlos en un momento dado, porque pues, el sufrir pues, lo podemos evitar, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí se puede modular, ¿no? Pero de ahí a que ese sea el tratamiento, no. Eso no es el tratamiento. Eso lo que te hace es aliviar, anestesiar los síntomas, pero hay que encargarse de lo que hay de fondo. Claro. Entonces, si no hay una forma, primero con el tiempo, ¿no? Para poder seguir investigando, y además las analíticas de las que se disponen hoy en día dentro del sistema de salud convencional, tanto público como privado, son tan limitadas, pues claro, al final es como, nada, esta mujer otra que tendrá gases y ya está, otra loca que tendrá, bueno, pues será de los nervios, será no sé cuántos, vaya al psicólogo, o señora, esto es lo que hay y no pasa nada, ¿no? Y las personas están como, bueno, pues es que yo me encuentro mal, y es que encima les condiciona todo el día, porque no es en un momento dado tener un SIBO y tener hinchazón abdominal, es lo que está condicionando esa sintomatología, que es que incluso a mí me dicen pacientes, es que no puedo viajar, o no puedo irme con mis amigas, o no puedo tener una relación con una pareja, porque es que, o sea, me han llegado a contar cosas, decir, es que yo no puedo ni pensar en tener una relación con alguien, porque es que no puedo tener intimidad, porque estoy con una descomposición que, ¿sabes? Que es que son cosas que están limitando muchísimo la vida de nuestros pacientes. Y claro, si no hay una percepción por parte del médico de que ahí está limitado y que a lo mejor su sospecha clínica sí era cierta, ni siquiera la información que se le está dando al paciente es suficiente como para darle un despertar. Lo que se debería decir es, mire, en estas analíticas no se puede ver cuál es la causa de su sufrimiento. Busque en otro lado. Claro, lo que pasa es que yo creo que te estás poniendo como en el mejor de los casos de que haya muchos médicos que estén actualizados, pero la realidad es que hay muchos, o yo por lo menos me he encontrado con bastantes, que no lo están, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, si tú vas con una confianza ciega en esta persona y tú depositas tu salud en esta persona y te dice, mira, lo que te pasa es, pues esto, lo que comentabas, ¿no? Pues fibromialgia, o bueno, o es normal que tengas esto, tú asumes que eso es normal y que te vas a quedar así para toda la vida. Entonces ya no sigues investigando, ¿no? Lo que decías, tú no te dan ni la posibilidad de seguir investigando. Entonces, claro, ahí te limita y pues te quedas un poco en una actitud pasiva de, bueno, pues esto es lo que tengo que asumir para el resto de mi vida y ya está. Y no buscas a alguien que esté, pues a lo mejor más especializado o que haya, bueno, pues simplemente tenido más curiosidad para ir por otros temas, ¿no? Claro, nos hemos puesto antes en el caso de que nos dicen que no tenemos nada, pero si nos dicen que tenemos algo, ¿no? Y vamos al ginecólogo, nos dicen que tenemos, pues eso, yo que sé, un mioma, o que tenemos una endometriosis, algo así, esto se podría revertir, porque a veces que te dicen que esto, bueno, pues que te va a durar toda tu vida fértil, ¿no? Entonces, bueno, pues también es un poco que te quedas diciendo, oye, pues ¿qué hago con esto? Cuadros, ¿no? Claro. Hay que tener muchísimo cuidado con las sentencias médicas. Muchísimo cuidado. Tanto los pacientes o las pacientes que reciben esos diagnósticos, esas sentencias, como los propios médicos. Porque no sabemos el poder que tienen nuestras palabras como profesionales de la salud, en los que los pacientes están poniendo su lado más frágil, ¿no? Que es la vulnerabilidad de la salud. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, porque además sabemos en medicina
que no estamos hablando de blancos y de negros, que no podemos saber exactamente muchas veces a qué se deben las patologías o si realmente puede curarse o no un paciente. Una cosa es que trabajemos bajo un espectro que nos ayuda, pues toda la parte científica, ¿no?, a tener unas bases sólidas en las que hacer referencia más allá que nuestra propia experiencia clínica, ¿no? Pero de ahí a que no haya otras posibilidades, ¿no?, de curación o de sanación o de evolución, hay que tener muchísimo cuidado porque le puedes estar entorpeciendo a una persona su propia capacidad autocurativa, que luego, bueno, pues son las curaciones espontáneas, ¿no? Entonces, no quiero llevarlo tampoco a ese punto de que tenga que ser una curación espontánea, ni mucho menos, porque hay tantísima patología en la mujer que es que se resuelve, porque lo que hay es un estado de inflamación que es que ni siquiera estoy hablando de esa situación, ¿no? Pero cuando se hace un diagnóstico de endometriosis, de miomas, de síndrome ovario poliquístico, no hay que quedarse solamente con ese diagnóstico y entonces decir, bueno, pues para esto me tomo esta medicación. No. Esa medicación te puede aliviar y te puede resolver durante un tiempo muchos de los síntomas que tienes, pero no está resolviendo el problema de origen. Y detrás de todas estas patologías hormonales hay un estado de inflamación crónica de bajo grado de base asociado a mucha disrupción hormonal, en la que puede haber, disrupción hormonal me refiero a alteraciones en el funcionamiento de nuestro eje neuroendocrino, porque haya una alteración por otro tipo de sustancias que están haciendo ese mimetismo en la actividad de esas hormonas y que ni siquiera son hormonas propias, ¿no? Y me estoy hablando de los disruptores endocrinos, que son todo ese cúmulo de sustancias químicas sintéticas que entran en nuestro organismo a través de lo que comemos, de lo que bebemos, de lo que inhalamos, de lo que nos ponemos en la piel, etcétera, y que confunden a nuestro propio organismo y generan esa disrupción hormonal. Y eso es una realidad que hoy en día conocemos, sabemos, pero no está tan extendida como para que todos los médicos o los profesionales sanitarios lo sepan, entonces, y menos todavía los propios pacientes. Entonces, detrás de los síntomas hormonales también hay que mirar cómo está también todo el tema de la microbiota intestinal, porque es uno de los grandes moduladores de la detoxificación hepática intestinal de los estrógenos. Entonces, hay como varios focos donde hay que poner atención y que hoy en día no se está poniendo. Claro. Y es puro desconocimiento. Porque, por ejemplo, pues yo de todas estas cosas no he aprendido en la facultad, ni en mi especialidad de medicina de familia, que es una de las especialidades no tan extensa a lo mejor como la medicina interna, pero sí de las que toca todos los palos, ¿no? De las más amplias. Entonces, bueno, pues entender que la nutrición, que los ritmos circadianos, que los tóxicos ambientales, que la microbiota intestinal, el ejercicio, todo eso está influyendo en el balance hormonal, es uno de los grandes hitos que tiene hoy en día la medicina para evolucionar. Y claro, si tú vas a un profesional que no está actualizado en esto, ¿qué te va a dar? Pues lo único que sabe. Claro. Fármaco, unas hormonas sustitutivas, pero es que no te va a dar una opción para trabajar sobre todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No conformarse. Exacto. Y buscar otros profesionales que te ayuden ahí. Es que a lo mejor incluso una nutricionista te puede ayudar más que ese médico. Comentaste antes, volviendo un poquito al tema de la menstruación, porque ya veis que Camino tiene mucha información y nos podemos ir por todas las ramas. Comentaste el tema de la anemia, que es una cosa que también es muy recurrente, ¿no?, en las mujeres, porque pues nos dicen que es normal tener anemia porque como menstruamos todos los meses, pues que como perdemos sangre, normal que tengamos anemia. Quería preguntarte, ¿por qué hay que prestarle atención a la anemia? ¿Por qué puede llegar a ser peligrosa pues tenerla recurrentemente? Porque es verdad que yo conozco a mujeres que por lo menos 2 o 3 veces al año tienen que tomar suplemento de hierro, ¿no? Y esto realmente es muchísimo. Entonces, ¿qué problemas puede haber detrás de una anemia? ¿A dónde puede derivar una anemia? Pues mira, vamos a empezar por el principio. La menstruación no debería justificar tener una anemia. Y esto es un temazo.
¿vale? Aunque haya estudios científicos que digan, no, las anemias en la mujer principalmente están justificadas por su menstruación. Eso no es así. Si se leen bien esos estudios, lo que dice es por una menstruación prolongada. Y una menstruación más grande de lo que debería ser. Porque una menstruación... ¿Prolongada cuánto sería para entender más o menos? Realmente serían 80 gramos de sangre en ese ciclo menstrual. Claro, no estamos acostumbradas porque como siempre ponemos absorbentes, ¿no? Y adsorbentes, pues no podemos saber, salvo quienes utilizan la copa menstrual, cuánta cantidad de sangre se está liberando durante un ciclo menstrual, ¿no? Pero bueno, una menstruación prolongada, una menstruación más profusa sería aquella en la que te tienes que cambiar el Tampax, bueno, el tampón o la compresa cada 2 horas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es que esto no es, o sea, este tipo de menstruación sí puede justificar la anemia, pero el problema es que ese tipo de menstruación es patológica. Es que, por favor, que me escuchéis, es que ese tipo de menstruación es patológica, es que no deberíamos estar sangrando tanto. Porque no es compatible con la vida, no es compatible con la historia de la humanidad. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres no han sangrado tanto. ¿Por qué hoy en día hay este tipo de menstruaciones que conllevan a tener a las mujeres anémicas? Pues aquí hay un problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay mucha disrupción hormonal, mucha disrupción endocrina por este tipo de sustancias que te decía, disruptores endocrinos. Sí, luego lo hablaremos un poquito más en detalle. Luego hay un síndrome malabsortivo, y en ese síndrome malabsortivo es donde en el intestino no se están absorbiendo los nutrientes suficientes, como por ejemplo la vitamina K, para que haya una correcta coagulación y que no te desangres. Es como las epistaxis en los niños. Una cosa es que te des un golpe, un día que te metes el dedo como los niños y les sangra, pero la cosa es la cantidad de niños que están con epistaxis, o sea, que ese sangrado nasal de repetición, o esos sangrados profusos en la menstruación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un síndrome malabsortivo y no absorbes suficientes nutrientes o el propio hierro, eso también contribuye a que además te anemices más. Entonces, si tienes hay una sospecha de síndrome malabsortivo, hay que buscar qué lo está causando. O sea, y probablemente... La cosa no es dar el hierro en este caso, ¿no? ¿O sí? A lo mejor sí, porque claro, no puedes tener a una mujer anémica, perdida y agotada, cuando lo que le hace falta es el hierro. Pero esto es como seguir hinchando un globo que tiene un agujero. O sea, hínchalo, ¿vale? Pero ponle un parche, me refiero, busca dónde está el agujero por el que se está yendo. Y si hay un síndrome malabsortivo, aquí hay que buscar la causa. Porque también cuando hay un síndrome malabsortivo y se produce, y hay de base una disbiosis intestinal, con un problema de microbiota que está íntimamente relacionada con la inflamación sistémica, estamos entendiendo y empezando a tirar del hilo de por qué hay ese estado inflamatorio. Y aquí, por ejemplo, una de las grandes causas o de las más importantes de un síndrome malabsortivo desde la infancia es la enfermedad celíaca. Y esta es una de las grandes causas de esas anemias, esos sangrados, esos síndromes premenstruales y todo lo que conlleva una enfermedad celíaca que hoy en día está muy mal diagnosticada, pero muy mal diagnosticada. Hay un problema muy serio de mala actualización por parte de los propios profesionales de la salud en cuanto al, pues, por ejemplo, el protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca del Ministerio de Sanidad del 2018. No lo conocen muchísimos médicos, pero ni siquiera muchísimos de los digestivos. Entonces, si no hay una buena actualización y el médico pasa por alto que a lo mejor está ante una paciente que esos síntomas no se deben a que porque es mujer o porque simplemente es porque está más nerviosa, porque ahora es madre y entonces está muy cansada, pues lo dan como síntomas que tiene que asumir la mujer, cuando en realidad a lo mejor lo que hay es una patología de base. Y la celiaquía, yo te he oído muchas veces decir que incluso aunque te hagas la prueba de la celiaquía puede dar negativo y que aún así haya una celiaquía detrás. Claro, porque lo que hay que entender es que la celiaquía es un diagnóstico anátomo-patológico. ¿Eso qué significa? Que solo se puede hacer el diagnóstico haciendo una biopsia intestinal donde se ve el grado MARS, que es en el que se hace pues, una graduación del grado de celiaquía para poder hacer el diagnóstico. Entonces,
fuera de hacer una endoscopia con una biopsia adecuadamente, porque ese es otro temazo de hacerlo bien, cuando alguna de mis pacientes me dice no, pero a mí me han descartado enfermedad celíaca, digo, ¿con qué? ¿Con una endoscopia? No, con una analítica. Digo, entonces no está bien diagnosticado. ¿Por qué? Porque, y vamos a hablar un poquito de la enfermedad celíaca, porque me parece que es algo muy importante para que haya mayor divulgación en este aspecto. La enfermedad celíaca hoy en día se expresa de una forma completamente diferente a la que conocimos hace unas décadas. Entonces el patrón de la celiaquía ya no es el patrón típico del niño pequeño con la tripa hinchada, que no crece, ¿no? Y que eso, pues, y con diarreas, que es que hacía ese diagnóstico hasta el panadero del barrio, ¿no? Entonces hoy en día la expresión de la enfermedad celíaca se ha vuelto más atípica y extraintestinal, y de hecho es más frecuente encontrarlo en personas de más de 20 años. Y como hay un patrón extraintestinal tan importante, porque la enfermedad celíaca no es tanto el problema de que haya síntomas digestivos o no, porque podría no haberlos. El problema que tiene es que es una enfermedad autoinmune. Entonces lo que va a generar es una asociación de enfermedades autoinmunes posteriores, entre las que puede haber además un problema de tiroides, ¿no? Como una tiroiditis de Hashimoto, o que puede haber asociado un problema de infertilidad. Y claro, es que en todos estos, tanto por un problema de tiroides como un problema de infertilidad, está detrás de muchos de los síntomas de las mujeres que siguen asumiendo, y que a lo mejor detrás hay una patología de base. Entonces, la enfermedad celíaca hoy en día, como tiene esa expresividad atípica y extraintestinal, la tenemos que sospechar prácticamente con cualquier síntoma. Es que el 80% de los pacientes celíacos están sin diagnosticar. Entonces, el 80%. 80%. Es que es una barbaridad. Y es una de las patologías que más iatrogenia genera. Porque el hecho de no diagnosticar a tiempo una enfermedad celíaca genera muchísimo sufrimiento. Yo he visto casos clínicos que me han conmovido profundamente. Me acuerdo la primera mujer que vi, que dije, bueno, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Y era una mujer que me venía me parece que fue, pues eso, para prepararse para la menopausia, pues porque pues se sentía cansada y y ya estaba en menopausia, debía tener como 52 años, así, y me contó la historia de su vida. Y claro, porque yo busco la historia completa, o sea, yo no me quedo con la foto, yo me tengo que enterar de toda la vida para entender, claro, todo lo que, claro, al final son todas las piezas del puzzle que te llevan a entender el puzzle entero, ¿no? Y entonces me acuerdo que me contaba, pues eso, ya en los inicios, pues sí, pues ya era mala comedora, ya se quejaba de la tripa, pero bueno, como en esa época era niña caprichosa, ¿sabes? No se le daba importancia, pues pasaban por alto esos síntomas que ya estaban empezando a dar un poco la cara, pero bueno, se asumían, ¿no? O con diarreas, y que bueno, pues esto es familiar. Y luego empezó pues con su síndrome premenstrual, su acné severo, dolores menstruales con anticonceptivos. Luego empieza, pues se emparejó, querían tener un hijo, infertilidad, tienen que adoptar, con todo un problema por medio. Claro, adoptan, encima pues adoptaron a un niño que luego salió problemático, un niño, pues un delincuente, salió un niño delincuente. Bueno, pues estas cosas son complicadas, ¿no? Porque a veces no, pues hay una parte de la genética que es que tampoco puedes obviar, ¿no? Y claro, pues ruptura de este matrimonio, conflictos con el resto de la familia, policías por medio, y una mujer que ha sufrido un montón, y que de repente, cuando me encuentro que es que hacemos un diagnóstico y era una mujer celíaca, hasta los 50 y pico años sin diagnosticar. Claro. Sí, bueno, es que es muy frecuente, al menos en mi consulta, que me encuentro diagnósticos tardíos. Y de repente digo, si se hubiera hecho un diagnóstico a tiempo de esa enfermedad celíaca, no se habría ahorrado, vete tú a saber, si ni siquiera... Entonces es una de las cosas que más iatrogenia está generando hoy en día la medicina, por un incorrecto diagnóstico. Entonces no nos podemos conformar con hacer una analítica, una serología, que son los anticuerpos antitransglutaminasa, que es lo único que se hace, que es la punta del iceberg, y que porque salga negativo se les diga a la población que que no tiene celiaquía. El diagnóstico de celiaquía es mucho más amplio que simplemente quedarse con ello. Y en ese protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca del Ministerio de Sanidad del 2018 ya hablaban de la celiaquía seronegativa. Entonces no podemos estar diciéndole a alguien a quien sospechamos una celiaquía que no es celíaco porque su analítica es negativa. Entonces, claro, esto es un temazo, es un temazo.
Sí, la verdad que me quedo un poco en shock con lo del 80%, me parece increíble. 80%. Es increíble. Quería sacarte también el tema que creo que también está muy asociado a la mujer en la sociedad en la que vivimos, que es del cansancio crónico o / fibromialgia, que es bueno, pues una cosa que también diagnostican, ¿no? Mucho hoy en día. Evidentemente podríamos hablar del rol que ha desempeñado la mujer y sigue desempeñando la mujer muchas veces en la vida cotidiana, ¿no? Pues el cuidado muchas veces de los pequeños, de los mayores, y bueno, y tareas de casa y demás, ¿no? Pero bueno, eso sería como otro tema también añadido. Quería que me contaras un poco qué piensas tú de este diagnóstico de fibromialgia en general. ¿Puede ser que se utilice a veces como comodín y que haya muchas cosas ahí detrás que, bueno, pues que a lo mejor una persona que no está en ese momento cualificada pues nos dé esto para él o ella quedarse tranquilos y no poder o no querer buscar más? ¿O qué piensas de esto? Bueno, el diagnóstico de fibromialgia ha tardado mucho tiempo en ser reconocido por la comunidad médica. De hecho, antes se decía, bueno, otra fibromiálgica, un poco además en plan despectivo, ¿no? Y como un diagnóstico de saco roto, ¿no? En el que meter a muchas mujeres que estaban quejándose de dolores, además distribuidos por distintas partes del cuerpo, con ánimo depresivo, ¿vale? Y con cansancio. Entonces, esta triada es en la que realmente se hace el diagnóstico de una fibromialgia. Pero claro, es otra vez poner el título sintomático de algo que está por debajo. Y claro, pero pues, no hay una prueba, ¿verdad?, para diagnosticar la fibromialgia como tal. No hay una... bueno, hay puntos gatillo y bueno, si unes estas tres cosas, pero a ver, vamos a ver. ¿Qué dolor crónico no produce agotamiento y no produce depresión? Entonces, claro, es que ahí te puedes meter... Insomnio Claro, insomnio, síntomas digestivos luego, confusión mental, o, ¿sabes? Y dices, bueno, hombre, porque claro, el problema es que cuando se pone ya el diagnóstico es como, bueno, pero ya al menos tengo un diagnóstico. No, mire, esto no sirve de nada. O sea, es que además es como el síndrome de intestino irritable, es otra forma de decir con terminología médica que parece muy guay, pero es una forma de terminología médica de describir síntomas, no de decir esto se debe a algo. Entonces, claro, yo como soy un inconformista, pues un médico inconformista, no se va a conformar con ese diagnóstico. Entonces, el diagnóstico de fibromialgia es un simple escaparate de algo que hay que investigar. ¿Y qué hay detrás de ese dolor, de esa fatiga, de esa neblina mental? Pues hay que buscar muchísimas causas. Y pobres mujeres mías que encima vienen, pues bueno, no, pero es que en realidad, claro, yo lo que tengo es fibromialgia, pobrecitas, porque además es como que el resto de la comunidad familiar y del entorno social es como, bueno, entonces es que eso es lo que tenía. No, mire, pobrecita mía, que lleva toda la vida matándose por su familia, dándolo todo, asumiendo muchos síntomas, porque todo esto viene de antes, ¿no? Viene de una historia que le ha ido predisponiendo a desarrollar esos síntomas, y luego encima es como, no, bueno, pero realmente lo que le pasaba es que era fibromialgia, y se trata un poco como hasta, bueno, con ese toque de, bueno, pues será más de la esfera psicoemocional. Y no, detrás de una fibromialgia hay muchísima patología. Entonces, vamos a desenmascarar qué hay detrás de esa patología. Las dos cosas, ¿no? Se pueden mezclar las dos cosas, ¿no? Hay patología y al mismo tiempo, pues también, claro, estás asumiendo muchas cosas. Pero eso es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está la gallina? Entonces, detrás de una fibromialgia hay un montón de patología que hay que desenmascarar. Para mí, desde luego, que yo pues busco mucho el trabajo desde los 6 pilares en los que hago el trabajo más holístico, ¿no? Más completo, en 360 grados de mis pacientes. Me encuentro con que hay muchos de esos factores que están tocados, ¿no? Yo trabajo con el control ambiental, con la alimentación, con la microbiota, con la inflamación sistémica, con la naturaleza circadiana, el ejercicio y con el origen emocional. Y las mujeres con fibromialgia tienen alterados los 6 pilares. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que detrás de muchas fibromialgias lo que hay es una alta carga tóxica que está comprometiendo el sistema inmunitario e inflamatorio. Entonces, la carga tóxica es uno de los grandes desconocidos para la mayoría de la comunidad sanitaria, ya no solamente médica, sino que es uno de los grandes hitos que hay que empezar a mejorar, ¿no? El conocimiento de la medicina ambiental es fundamental para entender que detrás de las patologías hormonales, cardiovasculares, respiratorias, alérgicas, o sea, sistémicas, puede haber
un problema de toxicidad y que hay que investigarlo. Y entonces esa carga tóxica que puede estar con la acumulación de un montón de productos de limpieza, es que yo tengo un montón de mujeres, bueno, tengo muchos pacientes, entonces claro, tengo mucha casuística y hay muchas mujeres con fibromialgia que lo que están es altamente intoxicadas por productos de limpieza. Y tengo el caso de muchas mujeres precisamente que se dedican a la limpieza. O, por ejemplo, mujeres que se han dedicado pues, por ejemplo, dentistas, ¿no? Con una carga de mercurio debido a la manipulación o auxiliares de dentistas también hemos tenido, ¿no? Pero hay la manipulación de las amalgamas de mercurio, que decir que se va bioacumulando, ¿no? O tenemos, bueno, pues mujeres que han ido acumulando tóxicos a lo largo de su vida porque a lo mejor se han criado en entornos donde había mucho agroquímico, muchos pesticidas, fertilizantes, que hay gente que piensa, no, si yo me he criado en el mejor sitio, en más saludable, porque me he criado en el campo, con mi huerta, con la huerta de mis padres y tal, y digo, vamos a mirar, ¿qué poníais en la huerta? ¿No? Nada, no se ponía nada, si todo era natural, solamente mi padre solamente echaba el polvo para las papas. Y digo, ese polvo para las papas es un pesticida súper tóxico, ¿no? O que han estado en los viñedos, es que me lo encuentro muchas veces. Entonces ya empezamos a tener una carga que se va acumulando a lo largo de la vida, y luego además pues con esos productos de limpieza o con X situaciones, pues por ejemplo he tenido pacientes que se han dedicado al mundo de las fragancias y bueno, pues están altísimamente intoxicadas. ¿Y nos podemos deshacer de estos, una vez que entran estos tóxicos en el cuerpo, hay alguna manera de deshacernos de ellos o ya se quedan con nosotros para siempre? Hay que ayudar al cuerpo a desintoxicarlo, y en caso de que tengas unas cargas muy altas y dependiendo de qué sustancias, pues a veces hay que dar tratamientos quelantes. Entonces, bueno, hay que hacer un estudio profundo de la carga tóxica de cada paciente, pero esto sería una de las causas y es muy importante, porque están altamente intoxicadas estas mujeres, además tienen un tipo de alimentación que les ha ido inflamando toda la vida. Hay muchas mujeres con fibromialgia que son celíacas. ¿Vale? Esto es uno de los grandes diagnósticos diferenciales que hay que hacer detrás de una fibromialgia. Entonces, es que se presenta una oportunidad para que una persona con fibromialgia deje de tener esa sintomatología. Porque si se hace un diagnóstico y se descubre que era celíaca, es que el tratamiento es quitar el gluten. Por favor, no quitéis el gluten, que me está escuchando, sin hacer un diagnóstico previo, porque es bien difícil hacer hoy en día precisamente por este problema de los anticuerpos negativos. Entonces hay que ponerse en manos de correctos especialistas que hagan un correcto descarte antes de quitar el gluten. Entonces, con el tema de la alimentación, de la microbiota, esas mujeres con fibromialgia tienen una microbiota disbiótica, la mayoría están estreñidas, la mayoría, y seguro que mucha gente me escucha y dirá, yo también, me está describiendo, porque luego me vienen a mí, doctora, es que me ha descrito en uno de sus podcasts o no sé qué, y yo ya, porque lo veo a diario. Entonces son mujeres que ya estreñimiento además que no es ir al baño un día sí, un día no, sino que hay que ir al baño todos los días. A ver, ¿cuántas veces sacamos claro. que todos los días sacamos la basura de casa, que no vamos a hacer de nuestro cuerpo? Es que asumimos que no pasa nada por no ir al baño todos los días, porque no, es de familia. O al revés, yo ya bien, el intestino bien, bueno, ya sabes, por las típicas diarreas, nada de familia. Es que no son de familia y no son tampoco por los nervios. El problema es que luego empiezas a tirar y luego también hay temas psicoemocionales, ¿no? Y también hay a lo mejor pues con ese insomnio hay una disrupción que lo que está generando es una dificultad para que el propio cuerpo, con su capacidad autocurativa, tenga capacidad de curarse. Porque es que si no le dejamos, le tenemos ahogado, y si encima no estamos haciendo ejercicio porque estamos pues en un estado pues eso, de sedentarismo tan severo que está enfermando a la población, entonces el cuerpo no tiene ese recurso de respirar y de intentar mejorar. Entonces, detrás de la fibromialgia, como te digo, hay mucho que investigar. Claro, luego empiezo yo a trabajar así con mis pacientes con diagnósticos crónicos y de repente les doy el alta de procesos crónicos, que hasta yo misma, pues claro, es decir, jolín, o sea, que es que realmente hay posibilidad de sanar de fondo muchas de las enfermedades, o al menos disminuir a un grado tal que no dependas de medicamentos. No es incapacitante ni nada, ¿no? Hablabas de los disruptores endocrinos, que además se sabe que a mí esto me parece una cosa como impactante, ¿no? Que hay más disruptores endocrinos casi dentro de nuestra casa
que fuera. Esto me parece increíble porque en nuestra casa es como que tú lo ves como, bueno, pues tu lugar de, ¿no? De calma, de estar tranquila, de, bueno, pues Sí, en, lo sí. que, en donde tú crees que todo, bueno, pues que estás metiendo en tu casa lo que tú crees que es mejor para ti. Y sin embargo, pues estamos rodeados bueno, de muchas sustancias, como tú decías, que entran a través de la piel, a través del olfato, a través de tantos sitios que, bueno, pues también falta mucha información ahí, ¿no? De qué cosas tenemos que meter en nuestra casa, qué cosas podríamos... Que lo que nos dicen los estudios hoy en día es que hay 10 veces más toxicidad, contaminación dentro de nuestras casas que fuera. Dios. 10 veces más. Increíble. Entonces, lo que debería ser nuestro templo sagrado, ¿no? Nuestro espacio de protección, de donde deberíamos estar en nuestro refugio que nos sane, nos está enfermando. Y está altamente contaminado por productos muy civilinos, porque ni siquiera dan la cara. O sea, no es una cosa que digas, no es que me huele mal, porque claro, encima se camuflan detrás de un montón de perfumes, ¿no? Y de ambientadores, y no, es que qué bien huele. No, mira, no es que huela bien, es que te estás súper intoxicando. Porque todo eso son fragancias sintéticas, que tienen ftalatos, que son disruptores endocrinos muy potentes. Están llenos de compuestos orgánicos volátiles, están soltando incluso los propios materiales con los que cocinamos. O sea, ya no te digo ni siquiera el propio alimento, que cuando comemos no ecológico, pues estamos incorporando en nuestro organismo un montón de pesticidas, de agroquímicos, por no decir, bueno, un montón de aditivos extra, pero también como los cocinamos también están transfiriendo a nuestra alimentación pues un montón de sustancias que están generando luego esa disrupción. Y luego, es que tenemos un hipotiroidismo autoinmune, y digo, ya, bueno, pues es que la solución no es el Eutirox. O sea, la solución es intentar evitar que tu glándula tiroidea se siga atrofiando, porque ese autoataque de tu sistema inmune está detectando algo en tu glándula tiroidea, está generando una confusión por mimetismo cruzado. Entonces, aquí hay bueno, pues muchas cosas, ¿no? Todos los compuestos bromados, los polibromados, etcétera, interfieren con la correcta síntesis de hormona tiroidea. Es que, ¿no? a mí me falta información por todos lados, sobre todo, bueno, pues eso, ¿no? Si vas a un médico, pues que te digan, oye, ¿qué productos estás usando? ¿Qué cosmética te estás poniendo? ¿No? Porque hay cosas que yo puedo, incluso que mi cuerpo me está hablando, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa mucho que hay perfumes que son sintéticos que me producen como náuseas, ¿no? Como que, bueno, hay gente que también a lo mejor somos más sensibles a eso, otras personas son más sensibles a otras cosas, pero como que ya noto que mi cuerpo me está diciendo, oye, por aquí no. Pero, por ejemplo, el material de una sartén, pues no me habla, no me está diciendo, oye, por aquí no vas bien. Entonces, ahí yo creo que falta mucha información, ¿no? Por parte de gente que esté pues, más informada que nosotros y que la población, que no somos médicos, que nos digan, oye, hay que cambiar todo esto, ¿no? Yo creo que esto sería muy importante. Y además, otro tema que quería hablar contigo, que creo que está muy relacionado con esto de los disruptores, es el tema de la infertilidad en la mujer, que hoy en día hay muchísima. Cada vez hay más centros de fecundación in vitro. Y bueno, pues quería preguntarte, además de por todo lo que hemos hablado, ¿por qué piensas que hay tanta infertilidad? Evidentemente no solamente tiene que ver con la mujer, ¿no? También el hombre pues, juega una parte importante. Y también, evidentemente, está intoxicado por todas estas cosas que estamos hablando. Pero ¿por qué crees que hay tanta infertilidad en la mujer? A ver, es obvio el tema de que se ha prolongado el tiempo de espera, ¿no? Para quedarse embarazada. Entonces, la edad juega contracorriente con una posibilidad más sencilla, ¿no? De quedarse embarazada de forma natural. Y esto es algo que no se puede obviar. Pero es que los índices de infertilidad se han duplicado de un 10% a un 20%. Y aquí hay mucho más que simplemente la edad. Entonces, creo que mucho más importante para una mujer que quiere en un futuro quedarse embarazada, aparte de no dejarlo para edades de menopausia, por supuesto, y dejarlo para un momento de la vida que sea óptimo, que a veces también es más importante que la mujer esté bien preparada y que le pille en un momento en el que se sienta que no vaya con el estrés, con todo contracorriente, ¿no? Que hay veces que por meterle prisa a una mujer para quedarse embarazada cuanto antes, pues a lo mejor no es el momento óptimo, y aunque fuesen unos años después,
que una cosa es que baje la reserva ovárica, pero otra cosa es que no tengas capacidad de quedarte embarazada. O sea, es que hay que tener mucho cuidado también con esas sentencias que decimos, ¿no? Y que la única opción que se les esté dando a las mujeres, no, bueno, pues congélate óvulos, que es que también conlleva un tratamiento hormonal que, que no todo el mundo le va a sentar también, ¿no? Como que es que esas cosas nos parece que no se hablan. Entonces, el tema de la infertilidad, no hay que, por supuesto, hay que tener en cuenta el tema de la edad y que tampoco se puede posponer eternamente. Por desgracia, las mujeres pues tenemos un reloj, pero hay otras cosas que nos están influyendo tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Y todos estos, por ejemplo, hay estudios seminales donde se ve la cantidad de disrupción hormonal que genera, claro, pues baja espermatogénesis o movilidad espermática, y luego, claro, luego parece que todo es la mujer y luego al final resulta que también hay un problema espermático. Entonces, yéndonos a la parte solamente de la mujer, dentro de la capacidad de fertilidad, más allá de la edad, hay que buscar un estado óptimo de ese organismo. Y eso hay incluso mujeres en edad más joven que están completamente inflamadas. Y esto, claro, yo creo que también está contribuyendo a ese 20%, o sea, a esa duplicación más allá que simplemente en la edad. Y ahí es donde hay que buscar el por qué esa mujer está con esa inflamación, con esa alteración del eje neuroendocrino, y qué factores están contribuyendo a esa infertilidad. Entonces, por eso aquí hay que trabajar con todos esos puntos, porque tanto esos tóxicos a los que ha estado expuesta toda la vida y sigue estando expuesta, que generan disrupción hormonal, es que es fundamental limpiar el organismo de la mujer. Y luego, es que además cuando empiezas a hacerlo, a mí es lo que me pasa, que te contaba antes, que muchas de nuestras mujeres, que vienen muchas por temas digestivos, porque hoy en día pues es que hay por todos lados, y entonces yo les tengo que advertir, porque yo les mando un cuestionario muy amplio y tal, y les digo, bueno, sé que no estás embarazada, pero si te quedas embarazada, avísame. Y dice, no, si yo no. Digo, bueno, tú avísame, porque es que nos pasa muchas veces que en mitad de nuestros tratamientos para otras cosas, las mujeres se quedan embarazadas. Entonces, ¿qué pasa? Que nos ha llevado a la reflexión de realmente lo que estaba generando era un problema metabólico mucho más extenso que simplemente el síntoma por el que ha venido, ¿no? De un SIBO o una dermatitis, una psoriasis, una migraña o cualquier otro problema, ¿no? Autoinmune. Entonces, cuando empieza a trabajar con las mujeres y empieza a trabajar sobre la limpieza de su organismo, que hay oportunidad para limpiar el organismo, sobre todo aprovechando los propios mecanismos detoxificadores del cuerpo, ¿no? No todo el mundo tiene esa capacidad, y es verdad que nuestro cuerpo no está preparado para la ingente concentración de tóxicos a la que estamos expuestos hoy en día. Entonces, bueno, pues hoy en día no es tan fácil detoxificarlo, pero más que menos sí que podemos activar rutas de detoxificación hepáticas, ¿no? La metilación, sulfatación, etcétera, que eso nos puede ayudar a que el propio cuerpo empiece a desarrollar de una forma más eficiente esa eliminación de tóxicos, pero lo primero que hay que hacer es buscar el origen, porque de nada te sirve, es como si tuvieras una bañera que se está desbordando, de nada te sirve coger un barreñito para vaciar la bañera si no cierras el grifo. O sea, el primer punto en el que hay que poner atención es en el buscar qué productos o qué sustancias hay en el entorno de la vida de nuestras mujeres o de nuestras pacientes, para intentar minimizarlo, porque una vez que minimizas y retiras las posibles fuentes de toxicidad, es más fácil que el cuerpo responda por sí solo, y además si le das esa ayuda y le potencias esa capacidad detoxificadora, es más fácil detoxificar. Y luego hay ciertos casos en los que a lo mejor hay que poner tratamientos quelantes, y son situaciones, bueno, pues que hay que tener en cuenta, pues hay que diagnosticar y luego hacer un tratamiento adecuado. Claro, o sea, que la gente que nos está escuchando, realmente, si hay un problema de que, bueno, pues les está costando, ¿no? Concebir, pues entonces creo que primero habría que ver pues todo esto, ¿no? Que comentas, ver si hay a lo mejor también un problema digestivo, si hay a lo mejor, ¿no? Claro, como esto sería como el inicio, ¿no? Exacto. Y además también incluso de forma preparatoria, incluso ya no solamente esperar, ¿no? Como hay muchas mujeres que a mí vienen, no es que, pues eso, con el miedo de viendo lo que estoy viendo, dice, yo ya voy a terminar en un centro FIP de estos, y entonces quieren intentar
prevenir, ¿no? de una forma de la mejor forma, pues el terminar con esa problemática de la infertilidad y de tener que recurrir a los múltiples centros FIP que hay hoy en día, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es ayudar a esa mujer a limpiar su organismo y a prepararlo para el momento óptimo de la fertilidad. Entonces, el cuerpo, cuando está en plenitud de facultades, es fácil que responda a lo que toque en ese momento. Entonces, el limpiar el organismo de esos tóxicos, quitarle las amalgamas a las mujeres, porque si no, ese mercurio se pasa a través de la placenta a los bebés. Por eso tenemos niños altamente intoxicados que no les ha dado tiempo a intoxicarse por su propia vida, ¿no? Y luego, pues, trabajar con su alimentación, descartar que no haya una enfermedad celíaca que esté coartando la propia capacidad de fertilidad, ¿no? Por signos malabsortivos o porque tengan déficit de nutrientes o porque su tiroides no funcione de forma adecuada, ¿no? Trabajarles con la microbiota intestinal. Hay que ayudar a que esa microbiota esté en plenitud de rendimiento, porque no solamente ayuda con el tema digestivo, ¿no? sino también con toda la parte inmunitaria, ¿vale? Que es súper importante tener un sistema microbiano que favorezca un estado de inmunidad adecuado y que no potencie la autoinflamación y la autoinmunidad, porque es fundamental para que haya un desarrollo adecuado del embarazo, y que además, pues, evite esa inflamación de bajo grado crónica que se produce. Entonces, la microbiota hay que trabajarla, ya no solamente la intestinal, sino también al trabajar la microbiota intestinal estamos mejorando el estado de la microbiota endometrial. Y esto es fundamental para que haya una correcta implantación. Entonces, la microbiota es uno de los grandes puntos a trabajar en una mujer que quiere quedarse embarazada o que está teniendo problemas. Y pues trabajar con esa inflamación, trabajar con sus hábitos de vida para ayudarla a conectar con la naturaleza, con los ritmos circadianos que también ayudan a sincronizar nuestra propia fisiología. Un poquito, por si acaso alguien no sabe lo que son los ciclos circadianos, así muy por encima, ¿qué sería esto? Son todos los procesos fisiológicos hormonodependientes que se sincronizan con la luz del sol y que tienen que ver, por ejemplo, con la activación de la melatonina, pues cuando cae el sol, y que es lo que te ayuda a entrar en un proceso de sueño y de descanso y de reparación neuronal, y por la mañana, por ejemplo, pues que se active el cortisol para que a las 8 de la mañana, que más o menos es la hora en la que hay un pico, tengas la suficiente energía y vitalidad como para levantarte de la cama y levantarte con ganas de comerte el mundo, ¿no? Y no, pues eso, que haya esa alteración en esa secreción que al final acaba generando insomnios nocturnos porque no hay una correcta síntesis de la melatonina, o esa fatiga por la mañana es que no hay quien te levante porque no encuentras ese estímulo, ¿no? Porque tenemos completamente alterada esta secreción. Igual que pasa con esto del sueño y de la vigilia, bueno, pues el resto de nuestros ritmos fisiológicos, por ejemplo también el de la propia digestión, etcétera, pues están sincronizados con la luz del sol. Claro. Y por eso, cuanto más nos sincronizamos o hacemos una vida más acorde a lo que nos marca la naturaleza, que es realmente lo que hemos hecho toda la vida, salvo que pues eso, gracias a la revolución industrial, a tener pues acceso a la luz artificial, que nos ha facilitado muchas cosas, también nos ha coartado en la posibilidad de que nuestro cuerpo siga sincronizándose de forma saludable, porque esa fisiología, cuanto más sincronizada está, es más óptima en su funcionamiento. Pero todo el organismo funciona mejor. Entonces, claro, pues estos ritmos circadianos son fundamentales, volver a incorporarlos en nuestros hábitos de vida y evitar pues cosas que nos pueden estar alterando también estos ritmos circadianos, como pueden ser las pantallas azules, ¿no? Los móviles hasta el último momento ahí, bueno, pues generando una activación dopaminérgica cerebral que interrumpe cualquier otro
tipo de ritmo fisiológico que es fundamental para establecer una correcta salud. Entonces, pues eso, también estar en contacto con la naturaleza de forma saludable, respirar aire puro, porque hoy en día, como dentro de nuestros domicilios ni siquiera tenemos aire puro, beber agua de calidad, agua pura, o sea, me refiero a agua que sea saludable, que hoy realmente estamos teniendo un problema muy serio de llegar a las fuentes naturales que nos ha ofrecido la naturaleza toda la vida y que realmente nos nutran y que nos aporten salud. Y hoy en día al revés. Nos está robando salud todo lo que hemos hecho artificial, ¿no? Y volver a recuperar pues, el correcto contacto con el sol. No, o sea, perderle el miedo, ¿no? Pero claro, con sentido común. Porque ahora, si no, hay que exponerse al sol, ya, pero vamos a hacerlo con sentido común, hay que hacerlo de forma crónica, o sea, no exponerse, estar todo el año encerrado en tu casa y luego llega el verano y te vas a Benidorm a achicharrarte. Entonces, a ver, un poco con sentido común, ¿no? Y con el conocimiento que cada vez tenemos más actualizado sobre los beneficios del sol, siempre que se tome de forma adecuada, ¿no? Y lo mismo, pues el contacto con la naturaleza para que te ayude a descargar la cantidad de concentración electrostática que tenemos, ¿no? Toda esa carga electromagnética y electrostática a la que estamos sometidas en nuestro día a día, porque estamos con aparatos eléctricos, las wifi, los campos electromagnéticos, vamos, que tocas cualquier cosa y te da calambre, ¿no? Entonces, lo importante que es descargar con ese grounding que se habla hoy en día, porque simplemente es tocar tierra. Entonces, eso, y luego trabajar con toda la parte psicoemocional, con volver un poco a sentir, a entrar en contacto con lo que te dice tu cuerpo, porque estamos tan desconectadas y tan desconectados de lo que nos dice nuestro propio organismo, que no sabemos identificar las señales, ¿no? de nuestro cuerpo y entender un poco pues, la integración a la hora de que todo funcione bien y que tu organismo también responda bien, de ser coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, porque en esa coherencia entramos también en salud y la mayoría de las personas que están enfermas tienen en parte un grado de incoherencia muy grande entre lo que piensan, entre lo que hacen, lo que dicen y lo que están haciendo, muy condicionados por un automatismo que puede venir de eventos en la infancia que se te han quedado grabados, ¿no? Ahí en el hipocampo. Y que eso pues genera un tipo de conductas que si nunca te lo has cuestionado, pues puedes seguir en forma automática toda la vida. Y bueno, pues tener momentos para cuestionarte tus propios pensamientos, para volver a conectar con tu esencia, con tu propósito de vida, ¿no? Con lo que son tus talentos y desarrollarlos en plenitud, pues es igual de importante que trabajar con todos los otros factores. Y cuando todo esto se integra, es más fácil que la persona viva en plenitud, que desarrolle su máximo potencial y que sea capaz de que su cuerpo reaccione de forma adecuada ante los eventos que toque, un embarazo, una pandemia, o lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya para ir terminando te iba a preguntar qué le ibas a recomendar a la gente para que tuviese una salud más global, pero creo que todo esto que has explicado ahora creo que lo has resumido perfecto, así que ya no tengo más pregunta que hacerte, porque realmente creo que eso, ¿no? Lo que hablábamos para unir un poco con el principio, una medicina integrativa es que realmente integra todo, ¿no? O sea, podemos estar hablando de un problema que pensamos que viene de un lado y está viniendo completamente por el otro y a lo mejor no le vemos la relación, pero está completamente relacionado. Entonces, bueno, solamente me queda agradecerte por tu tiempo, Camino, porque bueno, creo que ha sido una información de muchísimo valor. También si la gente necesita pues eso, ayuda, gente que esté viviendo con dolor y demás, vamos a dejar toda tu información en el vídeo, por si alguien quiere contactarte, también que te sigan en redes, porque últimamente, bueno, yo te sigo, estás subiendo un montón de información de manera gratuita y que creo que puede ayudar a muchísima gente, ya solamente esas pequeñas píldoras que vas subiendo, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso anima a todo el mundo a que te siga también por allí, que te vaya viendo por allí, que si necesita ayuda, pues que te contacte.
Muchas gracias. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti. Y por esta conversación tan interesante. Así que nada, a los oyentes les vemos en el próximo capítulo y eso, muchísimas gracias, Camino. A ti, un abrazo. Adiós, adiós.